Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, aquí amamos la palabra del Señor. Vamos a continuar con una serie que se llama 60 días de fe. Estamos trabajando fuerte en la fe. Sabemos que después de que la iglesia vuelve y se encamina, vimos eso la semana pasada, antepasada, creo, llevamos 2 fines de semana hablando de fe. Recuerden que las 5 solas que se acentuaron fue solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo gracia y solo la gloria a Dios, ¿cierto? A volver a Él, y la fe es fundamental en la vida del creyente. De hecho, la fe, explicamos en la definición bíblica en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es certeza y convicción en Dios. Recuerda que la fe está en Dios y no en nuestra fe. Muchos le ponen fe a su fe. Les dije que fe no es optimismo ni positivismo. Podemos ser muy optimistas, pero no caminar en fe. Y la fe tiene una fuente que alimenta nuestra vida para caminar más en esa fe con los ojos puestos en Dios, y es su palabra. La fe está en el oír, y el oír el mensaje, la palabra de Dios. Y tiene un resultado, ¿cierto? La voluntad de Dios, obediencia en el corazón del hombre. La semana pasada vimos sobre Hebreos 11, lo que hablaba el escritor de Hebreos sobre estos hombres, Gedeón, Barak, ¿cierto? Cómo conquistaron reinos, cómo tomaron, hicieron huir ejércitos, fueron muertos a filo de espada, pero dice, sacaron fuerza de la debilidad. Esa fe en Dios nos ayuda a sacar fuerza en la debilidad y tener la esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hoy voy a continuar entonces hablando de la fe, y para esto quiero leer Marcos 4, 35 al 41. Abran sus Biblias. Amén. Marcos 4, 35 al 41, por favor. La leemos, la voy a leer en la versión de las Américas y después todo la leemos en la pantalla en la NBI. Marcos 4, 35 al 41. Si ya la tienen, regálenme un amén. Muy bien, voy a leer. Dice así, Marcos 4, 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a mirar todos a la pantalla y a la voz de 3 lo vamos a leer en la NBI. A la voz de 3, 1, 2, 3. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Sigue. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También le acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde hermosa que nos regalas y en esta segunda reunión. Fue lindo el poderte exaltar, cantar en la primera reunión, aún escuchar tu palabra.
pero ya ellos han salido, ahora nos toca a nosotros una porción contigo. Háblanos, por favor, toma el control. Señor, quita todo cansancio, toda distracción en el nombre de Jesús y permítenos abrir nuestro entendimiento, Señor, y poder comprender lo que tú nos quieres enseñar para caminar en fe. Gracias, te prometemos a ti la gloria y la honra. Espíritu Santo, precioso, tú tienes toda la autoridad. Muévete como quieras, Señor, obra como quieras, tú eres el Señor. Gracias, oramos en el nombre de Jesús y todos dicen, amén. Dile al de al lado, amén. Amén. Y al otro al lado, despierta. Sí, porque se está terminando la alabanza y algunos empiezan a mostrar las muelitas. Algunos empiezan a saludarme ya. Otros a llamarme. ¿Y el del yo-yo qué? Eso se llama Baba Jumping. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar hoy y ya les voy a dar el título, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos fueron buenos estudiantes en el colegio? Levanten la mano. Gracias por ser tan honesto. ¿Cuántos fueron vaguitos en el estudio? Yo lo reconozco. Eso me hace acordar, una vez un papá le dice a su hijo, le dice, hijo, si tú mañana no pasas ese examen, olvídate de que soy tu padre. Así le dijo, papá estaba bravo y yo sé que eso es manipulación, pero así estaba él exigiéndole a su hijo. Le dijo, ¿qué pa? Si usted mañana no pasa el examen, olvídese de mí, yo no soy su papá ya. Le dijo, ok. Al otro día se fue el chico al colegio, hizo el examen. Cuando volvió el papá le dice, hijo, ¿cómo le fue en el examen? Y el hijo le dijo, ¿quién es usted? Pues estuvo cruel, ¿cierto? El tema. También me acordé ahí de Benito que le dice a la abuelita, 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 le dice, ¿qué pasó Benito? Abuelita, ¿usted se acuerda que me prometió una bicicleta si pasaba el año? Sí, mi amor, yo te prometí una bicicleta si pasabas el año, te la ahorré. Dios, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque lo que yo acabé de leer es algo poderoso, ¿cierto? Que vivieron los discípulos. Y parece que ellos sintieron en un momento lo que muchos sentimos cuando entró ese profesor y nos miró y nos dijo, saquen una hojita, quiz. ¿A cuánto les aterraba cuando llegaba el profe y les decía, saquen una hoja, quiz? ¿Cierto? Uno, pero profe, no hemos estudiado. Es un quiz. ¿Qué es un quiz? Se los voy a definir. Un quiz se utiliza para referirse a una prueba sencilla para evaluar un contenido o conocimiento de un tema por parte de un grupo de estudiantes. Lo que Jesús hace al salir con sus discípulos para cruzar el mar de Galilea es quiz. Un quiz de fe. Y vamos a hablar hoy de un quiz de fe. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito del contexto de lo que estaban viviendo. Si vemos en el capítulo 4 mismo de Marcos, versículo 1, vamos a analizar ahí, o por lo menos entender en el contexto, antes de ellos cruzar el mar donde había esa tormenta, ¿qué había pasado desde la mañana? Versículo 1 de Marcos 4 dice, y comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. ¿Quién? Jesús. Y se llegó a él una multitud grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Y escuchen bien, dice, y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les decía, en sus enseñanzas, oí aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué pasó en la mañana ese día? Jesús muy temprano empezó a enseñarle a la gente. Y se agolpó una multitud tan grande que Jesús tuvo que, cierto, arrinconarse hacia el mar, montarse en una barca, y la gente desde la ladera de la montaña le escuchaba. Es como lo que llaman un anfiteatro, no el anfiteatro de muertos, sino como el anfiteatro de, cierto, una concha acústica, una media torta, llena de gente escuchándolo, y Jesús está ahí. O sea, todo el día Jesús está enseñando. Ya terminando la tarde, volvamos al versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, o sea, había pasado todo el día. ¿Y qué hizo Jesús todo el día? Enseñarle a la gente. Ahora, en todo el día, uno enseñando, ¿cómo queda uno al final? ¿Cierto? Como sobrado de tigre. ¿Cómo es el sobrado de un tigre? Ruñido. O como chupo de trillizos.
Bueno, el chupo de trillizos. Me acordé hablando de trillizos, había un niño en una iglesia que íbamos nosotros en Medellín que era tan tremendo, que la gente cuando veía a la mamá le decía, ay, tan lindos sus trillizos. Y le decía, no, es uno, imagínense. Uy, Dios mío, lo veían por todas partes del muchachito. Volviendo al caso, ellos estaban cansados, sobre todo Jesús, de enseñar. Alguien dijo que una enseñanza de 2 horas se puede comparar a 8 horas de trabajo duro. Su cuerpo se desgasta, uno termina rendido, ¿cierto? Cansado, y más si uno está un poquito gruesito. No era el caso de Jesús, seguramente, pero él estaba cansado. Y sigamos. Y él le dice a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Y ahí ya estamos viendo el contexto de qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Él les estaba enseñando parábolas. Les enseñó la parábola de la semilla, ¿cierto? Del sembrador, perdón. Después la explica y después la parábola de la semilla de mostaza. Jesús lo que les estaba dando era teoría. Y ya cuando se monta en la barca, sin ellos saber, la teoría que les estaba enseñando la iba a poner a prueba en medio del mar de Galilea. Porque es fácil tener una fe en teoría. Otra, ejercer la fe en medio de la tormenta. Se lo repito, es fácil tener fe en teoría y explicarla y hasta predicarla. Pero vivir la fe en medio de la tormenta es otra cosa. Y esa es la prueba de Jesús. Entonces, 3 cosas rápidamente que vamos a ver hoy es las circunstancias, ya vimos el contexto de lo que ellos estaban viviendo, la reacción y la respuesta. La circunstancia de ellos, la reacción de ellos y la respuesta de Jesús. ¿Qué vamos a ver? Circunstancias, reacción y respuesta de Jesús. Ahora, todo comienza cuando Jesús abre la boca al final de la tarde y les dice: pasemos al otro lado. Esta es una frase muy común para los padres de esta iglesia cuando llevan a sus hijos a iglesia infantil, ¿cierto? Van a la casa y le dicen: miran esa avenida y crucemos al otro lado, allá queda la iglesia. Era un desafío en lo que ellos iban a hacer. Pero ¿saben? Ellos cruzan al otro lado. Y en medio de ese cruce van en una barca donde van montado a Jesús, porque ellos le acompañaron, le montaron, y otras barcas le seguían, estaban con él, y viene una gran tormenta. Crucemos al otro lado. Iglesia, debe ser muy teso estar metido uno en problemas por obedecer a Dios. Porque ellos obedecieron a Jesús. Jesús fue el que les dijo, ¿cierto? Crucemos al otro lado. Pero bueno, entonces, partiendo de la obediencia que ellos tienen con Jesús, voy a mirar cuál era la circunstancia. Vuelvo a leer versículo 35 al 38. Y ese día, caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta, digan violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se hundía la barca, o se anegaba. Y él estaba en la popa, no en dos quebradas, ¿no? Sino en la popa del barco, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron. Hasta ahí. Las circunstancias son las siguientes. Estaban cansados, como les dije, seguramente con hambre, multitudes asediando a Jesús y a ellos, y viene una tormenta inesperada. Digan inesperada. Por obedecer a Jesús. Porque es que una tormenta, no. Ahora, una tormenta inesperada en medio de expertos del mar. Porque allá habían pescadores, gente que conocía y miraba al cielo y decía: va a haber tormenta. No se dieron cuenta, ni había iPhone para mirar temperatura, ¿cierto? Uno en el iPhone puede mirar: mañana va a llover, pasado mañana no, de pronto este día. No, ellos se montaron normal, confiaron en la palabra de Jesús y terminaron en medio de una tormenta. Y yo quiero que entendamos algo, que aun cuando Dios esté con nosotros, no es garantía de tiempos calmados. Lo repito, aunque Dios esté con nosotros, no garantiza vivir tiempos calmados. Estando con Dios tendremos tormenta. La diferencia es que la tormenta con Dios nos ayudará a Él a sobrepasarla. Pero con Dios o sin Dios, los seres humanos andamos en tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Andamos en momentos difíciles. Entonces, lo primero, la circunstancia es una gran tormenta, y nunca olvidemos lo siguiente:
Vivimos en un mundo como el mar de Galilea, propenso a las tormentas. ¿Es así o no es así? A mí una de las tormentas, yo les conté una tormenta difícil que viví hace 2 años. ¿Recuerdan cuando llevamos a Sara a Estados Unidos y ella se fue en el tren? Eso fue para mí muy difícil. ¿Cuántos recuerdan eso? Levanten la mano los que recuerdan eso. Muy pocos. Hace 2 años llevé a mi hija a Estados Unidos. El primer año la había llevado hace 3 y la llevé hasta la ciudad donde ella tenía que estudiar. Yo siempre me hospedo en una ciudad que queda a 9 horas de donde Sara estudia. Esa vez llegamos a esta ciudad y Sara dijo: papi, yo me voy en tren. Entonces Nidia y yo pues dijimos: sí, el Amtrak se llama, ok, que se vayan en el tren. Nos quedamos en la casa de estos pastores amigos. Al otro día Nidia la llevó al tren a Los Ángeles. Se supone que de Los Ángeles iba a Sacramento, llegaba a Sacramento a las 11 de la noche y unas amigas posiblemente la recogían para llegar 2 horas más allá a Redding, California. Entonces se fue en el tren Sara. Le dije: Sara, te estás comunicando. Confiado, yo soy un hombre que sirvo a Dios, amo mi familia, amo la iglesia. Tengo errores, sí, muchos, pero creo que estoy cimentado en la fe, en el Señor, pues es lo que les enseño. Entonces estoy tranquilo, mi hija se va, pero no dejo de ser papá y humano. Y le digo a Sara: apenas te monta el tren, me escribe. Se montó al tren y me llamó y estaba ya recostada con los pies arriba en una banquita. Me dijo: papá, esto es muy cómodo y hay internet. Yo: bueno, entonces nos estamos comunicando por el WhatsApp y por el Messenger. Listo, pa. Entonces colgamos y bueno, realmente no sé si ella me llamó a las 10, que se montó 10:30, o yo a las 10:35. ¿Cuántos papás harían eso? Se montó en el bus y ya están marcando Q, ¿cierto? Ya arrancó el bus. ¿Y cómo está? No deje la billetera por ahí, guarde bien los paqueticos. ¿Cuántos son así, papás? Sí, ¿cierto? Ya se tomó un mareol, tenga la bolsita en la mano. Cuidado que va viajando y vomitaría. No, mentira. Bueno, la dejé y yo dije: si llega a las 11, ok, pero yo me comunico por ahí a las 4 de la tarde, tiene internet. A las 4 me fui a comunicar con Sara, salieron a las 10:30 y no aparece desconectada. Yo: qué raro. Bueno, según se durmió y apagó el internet. 7 de la noche y yo: ay, Dios. Bueno, fui a predicar a la iglesia donde estábamos, que nos invitaron. Llegué a las 9:30, no, llegamos como a las 11 de la noche, porque imagínense, usted sale de predicar a las 9 de la noche, 9:30, y lo llevan a comer en Estados Unidos. Llegué yo, hermano, indispuesto, no había tanta comida. Ya me senté ahí, escribí a Sara 10, 11 de la noche y nada, no aparece conectada. Y se suponía que ella llegaba a las 11. Yo: no, pero eso empezó como una tormenta en mi cabeza, pero yo no, esto es, ella yo creo que obviamente está bien, sí, Dios, todo bien. Pero ¿dónde estará? Señor, por favor. Y Nidia le digo: mi amor, no escriben nada, no, tranquilo, acuéstate. Yo: pero ¿cómo? Si salió hace 12 horas y se supone que llegaba a las 12 y nos tendría que escribir. Amor, confía en Dios. No, yo confío en Dios, pero yo no sé qué pasa con la niña. Tranquilo. Yo me acosté y cuando me acuesto empieza a pasar por mi mente un hombre llamado Horacio Kane, CSI. Yo: ¿por qué vemos CSI? ¿Por qué en ver esas muertes y asesinatos, cierto? ¿Por qué vemos mentes criminales? ¿Por qué? Mi hija está bien, sí, Señor, ella está bien. No, mentes criminales, no. Y empecé nervio, yo un susto, yo: Dios mío, no. Y empezó esa tormenta. 1 de la mañana yo me levanto: no, yo no puedo más. Señor, yo, por favor, que ya se comunique. Yo estoy totalmente confiado en ti, pero que llame, Señor, que llame ya. Solo que llame ya. Yo estoy confiado y sería una pruebita, Señor. Nada, hermano. Tanto que me bajé de esa cama, literalmente me lancé, porque esas camas allá son esas Queen King, que uno con esas piernas tan largas. Brinqué allá y me tiré en el tapete y me acosté yo ahí, me eché un edredón encima, me volteaba. Nidia: ¿no tiene nervios? No, pues amor, un poco, pero confiemos en Dios. ¿No confía en Dios? Yo: claro, pues yo predico de confiar en Dios y de fe. Pues claro. Me quedaba yo calladito. Nidia: ¿estás despierto? Sí. 2 de la mañana, hermanos. 3 de la mañana, mi hijita, 19 años, CSI, otra vez mientras que minar. Dios mío, al harta aeropuerto. La perfilaron. ¿Qué pasó, Señor? No. 6 de la mañana y no había dormido nada. Yo tenía sus ojos así, chiquiticos,
rojo, no me olvido nada. Rojos porque se me metió como algo en los ojos y me salían lágrimas. Lloré, yo era Dios mío, por favor, hijo. Bueno, Señor, se levanta la pastora. Hola, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bien, pastora, ¿qué le pasó? No, es que no dormí un poquito bien, un poquito preocupado. Ah, ya, ¿y qué pasó? No, es que Sarita no ha llamado. Y desde ayer ya va a cumplir casi 24 horas. Voy a llamar al tren, llamó al tren. Oh, sí, que el tren llegó una hora más tarde, a las 12. A las 12 las amigas le iban a recoger a las 11, entonces no la recogieron. Y dijeron algo de Sara. No, pues yo pregunté si el tren llegó bien. Pues obviamente uno no llama ya así. ¿Qué más? Si el tren llegó. ¿Y Sarita cómo está? ¿Cuál Sara? Pues la hija de Juan, de Colombia. Y creo que como que me dijo, tranquilo, brother. Ella está bien. Es más, yo creo que las malas noticias es lo primero que uno sabe. Ay, gracias por el ánimo. Dios la bendiga, pastora. ¿Primera de qué? Entonces, bueno, vamos, hermana. Y se fue Nidia a un desayuno de pastoras nerviosita. También estaba a enseñar. Y me quedé yo solo en esa casa. El pastor no estaba, él llegaba ese día en la noche de Australia. Entonces yo estaba en esa casa solo. Una casa, esas casas de Estados Unidos que, hermano, grandísimas. Y yo empiezo, Dios mío, por favor, mi hija, yo confío en ti, sí, pero Dios, ¿dónde está? Por favor. Mira, Señor, y empiezan los compromisos con Dios, ¿cierto? Yo, ahora sí te prometo, ahora sí yo no me vuelvo a enojar, Señor, yo todo lo voy a hacer muy, pero muy bien, pero por favor, ya que se comunique. Nada. Bueno, está bien, Señor, a mí, llévame a mí. A mí, pero a ella yo no quiero, yo me imagino, ay, no, mi hija, ¿dónde está? A mí, Señor, yo muero por ella, yo prefiero morir porque yo soy más grande, pero ella tiene más futuro, Señor. Casi sentí la voz de, yo morí por ella también, tranquilo, y por usted. Señor. Uy, eso fue una tormenta y una prueba de fe muy grande para mí, y se los confieso. Ahí entré yo en una debilidad, y soy pastor, claro que soy pastor. Ya me derrumbé como a las 10 de la mañana y llamé aquí a Pereira y contestó Juan. Le dije, Juan, puedes ir a mi baño a la oficina con Marcela, fueron los dos, no quiero alarmar al resto. Y empecé a llorar más. Juan, mire, estoy tengo una tormenta emocional, espiritual, me siento confundido. Mi hija la despaché anoche en un tren y no aparece. Y cuando un momento a otro estoy hablando con ellos y aparece ¡trin! Sara llamando. Yo, hey, muchachos, gracias por la oración. Y colgué, no habían orado siquiera. Y Sara, hola, pa. Porque tiene los ojos tan chiquitos. Bueno, dije, Sara, ¿qué pasó? Me dice, antes de que me digas cualquier cosa, el internet del tren era gratis media hora. Y dejé mi cartera, la tarjeta, la dejé en la maleta. Y llegamos a medianoche de retraso y ya me dio cosa llamarte para no preocuparte. Y yo, ¿dónde te quedaste, Sara? Pues en la estación del tren. Mis amigas ya era muy tarde, no me podían recoger. Entonces, finalmente, me quedé aquí. Pues, esto es grande, es como un aeropuerto. Me puse a leer uno de los libros de mi universidad. Papi, ¿sabes qué? Se me acercó un policía, me dijo, ¿pero a dónde vas? Le dije que, no, voy para Reading. Y me dijo, ¿y a qué? Le dije, no, a estudiar, es una universidad cristiana. Y el policía dijo, yo soy cristiano también. Entonces debes pasar la noche y te vas en un bus que sale de aquí a las 9 de la mañana. Entonces, si quieres, quédate ahí leyendo. Yo voy a estar en esta puerta y tranquila, yo voy a estar pendiente de ti. Papi, Dios puso un ángel. Yo, ay, qué belleza, qué bendición. Cómo pasaste bueno, qué testimonio el que tienes tú. Pero créanme que fue una noche, sentí morir. Todos vivimos esos momentos, ¿cierto? Y esas circunstancias tan difíciles donde nos sentimos en una tormenta. Y quizás tú viniste hoy con una tormenta. De pronto estás en una tormenta inesperada, no la esperabas, física, emocional, económica, no sé, familiar. Y tú estás como ellos en una circunstancia difícil. Pero veamos la segunda parte. ¿Cómo reaccionaron? Versículo 38, la parte B, dice: entonces le despertaron y le dijeron, maestro. En la versión de allá NBI dice, y le gritaron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Inmediatamente la reacción de ellos fue de miedo y de desconfianza de Dios. Dudaron
del poder de Dios. Ahora, Jesús estaba dormido. Y claro, aquí esta parte de la Biblia me encanta ver a Jesús 100% humano. Estaba cansado. Todo el día enseñando, quedó privado, ni lo despertó la tormenta. ¿Cuántos han estado toda una noche trabajando o estudiando y se quedan dormidos y no los levantas, pero nadie? ¿A cuántos les ha pasado eso? De hecho, yo en nuestra casa vivía nuestra sobrina Marcela. Marcela es una niña muy responsable, pero si a usted le da una oportunidad de dormir, Dios mío, parece un oso, inverna. Yo quería poner, ¿cuánto le ponen versículos en el cuarto de sus hijos? Yo quería poner un versículo en el cuarto de Marcela, que está aquí mismo en Marcos 5, cuando la hija de Jairo muere. El versículo dice así: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Porque eso hacía bulla en la casa y ni salía por ahí. A las 10 de la mañana el sábado salía así con la... Parecía una tortuguita, yo le decía. Podía usted hacer la bulla y no se despertaba. Yo creo que así estaba Jesús. Estaba fundido. Él sabía seguramente, pero estaba. Ahí vemos 100% la humanidad de Jesús, cansado. Y ellos, ¿cómo estaban su reacción? Con miedo y con duda. La duda que experimentan constantemente la mayoría de personas que vemos en la Biblia cuando están creciendo en la fe y están en el quiz de fe. Ahora estaba Freddy citando a Marta. Marta era la hermana de Lázaro, no el de aquí. Lázaro trabaja aquí también, pero no es este Lázaro. Marta y María. Y quiero leerles algo en Juan 11, versículo 20. En Lucas, antes voy a contextualizar, en Lucas 10, 38 al 42, muestran una escena como Jesús fue a la casa de Lázaro a visitarlos, a Marta, a María, y dice que María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba sirviéndole. Las dos están totalmente contrapuestas en su tarea. Marta, la tarea que está haciendo es servir, servir, servir y servir. Y María está haciendo algo religiosamente incorrecto: estar sentada a los pies de un maestro, que no era correcto. A los pies en aquella época de un maestro se sentaban, eran hombres, pero ella no le importó y se sentó. Parecía esa María relajada. Y Marta le dice a Jesús: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayuda. Y Jesús le dice: Marta, 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 afanada, turbada, cargada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ahí tranquila a mis pies está, aprendiendo. Wow. Pero cuando Lázaro muere, miren lo que pasa en Juan 11. Estoy hablando del miedo y de la duda. Juan 11, 20 dice: entonces Marta, otra vez Marta, 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 cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenía temor y duda, o sea, ya no creían. Pues parece que si él hubiera estado, pero ahora como no estuvo, ya él se murió y usted no puede hacer nada, Jesús. Pero María, la que estaba a los pies, yo creo que María sí tiene otra reacción diferente. Es que Marta es así. Versículo 32 de Juan 11. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, ya no a aprender, sino a llorar, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María tiene la misma actitud ahora de Marta, totalmente de miedo y de duda. Y estaban dudando de él. Muchos en la Biblia los vemos así como tú y yo. En la tormenta muchas veces dudamos. Pero quiero decirte algo, que lo lindo de la tormenta, aunque haya momentos de confusión, ahí está el Señor. Y debemos aprender a abrazar su verdad y abrazar su promesa, abrazar su palabra. Porque Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos no debían asustarse. Asústese si Jesús les dice: muramos ahogados. Y así dice la Biblia. ¿Qué les dijo él? ¿Sí o no? Si él les dice: bueno, muchachos, terminamos hoy de enseñar, crucemos el mar de Galilea que nos vamos a ahogar en una tormenta, ¿ellos qué dirían? No, espérese que hay por allá 31.700 soldados del Antiguo Testamento de Gedeón que se fueron por allá con miedo, vamos a acompañarlos. Él les dijo pasemos al otro lado. Y sabes, Dios habla así a su pueblo a través de su palabra.
Dios hace promesas y te va a llevar a los lugares que Él te ha prometido. Lo interesante de Dios es que no te dice cómo te va a llevar, porque en el camino vas a aprender la travesía de la fe. Eso no es gratis, eso no es simplemente que yo hoy creí en el Señor por su gracia. Yo soy el super cristiano que vive con la super fe y que vive con la super familia no, Señor, y que hace mercado en el super Inter. Pues para ponerle algo más pereirano al tema. No, esto se trata de creer en fe y dejarse direccionar, y en el momento de la tormenta confiar en Él, que Él está en la barca. Él está en la barca de tu vida. ¿Cuántas veces te has querido bajar de la barca? ¿Cuántas veces te has querido echar atrás, cierto? Yo me acuerdo como líder ya de un grupo, una vez fui y me sentí tan agobiado de tantas cosas que tenía, que salí del grupo después de dictarlo y agarré mi Biblia y la lancé hacia una manga por allá. Un pastor y sabes que no quiero más, estoy cansado, esta prueba es muy dura, y lancé la Biblia. Di media vuelta, me fui corriendo a recogerla y pero sin ti no puedo vivir, se me ensució. Por más de que me quiera bajar de la barca, ya no puedo. Uy, me echaron. Bueno, ya va a terminar. Sí, señor. No, mentira, gracias. Por más difícil que sea la tormenta inesperada, sin Él no podemos. Nos haremos los guapos, los valientes. Qué pereza esto. Yo, a la media hora está uno por arrodillado, llorando, ayúdame. ¿Sabes que hay gente que duda de Él? Y muchos dudan de su voluntad y otros de su poder. Hay ejemplos en la Biblia. Marcos 1:40 es un ejemplo, solo lo leo yo. Marcos 1:40, llega un leproso y le dice, vino leproso rogándole y se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús le contestó, quiero, mi voluntad para ti es tu salud, quiero. Él estaba dudando de la voluntad del Señor. Pero en el mismo Marcos capítulo 9 versículo 22, un hombre trae a su hijo endemoniado. Y el versículo 22 le dice, y muchas veces lo ha echado el demonio al fuego y también al agua para destruirlo. Pero si tú puedes, él ya no daba la voluntad, sino de qué, del poder. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¡Wow! Muchos están, Señor, tú puedes, y Él te está contestando, muchas cosas son posibles para el que cree. Pregunto a este pueblo, ¿tú crees? Porque a algunos les digo, ¿crees? Y es que entonces nos toca como aquel hombre que le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa fue la reacción, termino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Volviendo a Marcos 4, versículo 39 al 41, Jesús contesta esto. Y levantándose Jesús reprendió el viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? Ahora vemos a Jesús en un mismo texto 100% Dios. Vimos 100% al hombre cansado, dormido en un cabezal, que es una almohada de cuero que llevan ellos en la popa, ¿cierto? En la popa, en la parte trasera, la delantera, en la popa, en la parte trasera del barco durmiendo. Ahora vemos al 100% Dios. Se paró y reprendió el viento y le dijo, cálmate, sosiégate, quédate en paz, y calmó la mar. Y ellos estaban asustados por la tormenta. ¡Uy, mira, ahí viene la tormenta! ¡Qué tormenta! Y Jesús calmó la tormenta y ahora, ¡ay, aquí este man quién es! ¡Qué susto tan! Ya no tienen miedo a la tormenta, sino ahora de Jesús. Andaban con Jesús y no le conocían bien. Creo que hay muchos hoy en día así, que andan con Jesús en su boca y no le conocen bien.
¿Quién es este? Dicen, ¿quién es este que aún el mar y el viento? Pero Jesús no solo reprende el mar y el viento. Jesús reprende la falta de fe de ellos. Les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Queridos, la fe no solo es el don de Dios, y no solo de don, ese don lo vivo como por ósmosis o místicamente. Para yo vivir en ese don que Dios me ha dado, debo abrazar su verdad a través de su palabra. Debemos abrazar su verdad. Cuando la tormenta está, cerrar los ojos y ver esa cruz y abrazar esa verdad. Él murió por mí. Abrazar la verdad, Él me redimió. Abrazar la verdad, Él murió por mi hogar, Él murió por mi ciudad, Él murió por todos nosotros. Yo abrazo la verdad en medio de la tormenta. Eso tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muy hermoso el Señor, ¿cierto? Porque les está haciendo quiz de fe. Usted imagina el susto en una tormenta inesperada. Y el Señor calmó el viento. ¿Y cómo quedaron ellos? Como con vergüencita, como ay, sí. No, era molestando. No, nosotros creemos. El Señor sabe, pero el Señor les tiene paciencia. Pero ellos no saben qué les espera al otro lado. Llegan al otro lado del mar y se están bajando relajados del barco, ya calmaditos, después de la tormenta calmarse, ya con vergüenza con Jesús, poniendo cara de tenemos mucha fe. Eso fue un sustico pequeño. Y viene corriendo a ellos un endemoniado. ¿Usted se imagina? ¿Cuánto le gustaría encontrarse un endemoniado de esos que viene echando espuma, gritando y te quiere golpear con toda la fuerza? Y ellos, ay, no. Segunda parte del quiz. Quiz 2. Eso parece predicación del pastor Juan, que es 1, 2, 3. Y después una mujer con flujo de sangre. Después una niña muerta. Y Él les fue enseñando el camino de la fe en Él. Él está en la barca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando abrazas su verdad, verás la tormenta, pero tú también podrás ver a Dios grande en medio de la tormenta. Mira la cruz, es la mayor señal de amor que Él ha dejado, aun cuando estemos en tormenta, ahí está. Y Él le sigue enseñando. Termino con esto. Le sigo enseñando. Yo tuve la oportunidad de aprender en amor a creer en mí con mi papá. Yo aprendí a manejar a los 13 años cuando me robaba el carro a mi papá. No era cristiano. Niños, no aprendan esto, ni lo intenten en casa. Pero realmente cuando saqué mi licencia fue a los 16 años. Y mi papá un día me dijo, camine pues, me lleva a donde un cliente. Y usted maneja. Imagínense uno manejándole al papá. No es nada fácil, ¿cierto? Frene, pare, voltee, la direccional. Mire, lo va a rayar. Lo rayo. Bueno, me pasó a mí. Mi papá me dice, vamos, parquea. Y me parqué yo ahí donde el cliente. Él baja y atiende al cliente y dice, ya vámonos. Y yo, bueno, y voy echando reversa, yo mirando así, dándome las del ducho, eso que puse mano así. Pues no tenía tanta arriba. Mano atrás y aquí con el golpe. No vi el carro de aquí al lado y lo rayé todito. Y sale el dueño del carro inmediatamente, viene y me dice, oiga, no se da cuenta, rayó mi carro, fíjese, usted no sabe manejar. Yo me puse pálido, me asusté, tormenta. Y se baja mi papá y le dice, Señor, porque mi papá estaba conmigo ahí en el carro. Le dice, Señor, cálmese, él es mi hijo y él está aprendiendo a manejar. Yo le voy a entregar mi tarjeta y si usted quiere, mañana mismo me llama o me busca mi dirección y yo le llevo a arreglar bien su carro. Ah, bueno, Señor, está bien. Qué pena, pelado ahí regañando. Mi papá estaba conmigo y se bajó y me defendió. Cuando mi papá se va a montar el carro, ya me había cambiado el puesto, ya estaba en el asiento del copiloto. Mi papá me dijo, no, vuelve al asiento del piloto y tú vas a manejar. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y mi papá me dio la confianza. Y ahí me enseñó. Ya después me he estrellado como 15 veces más, pero bueno, ya usted no tiene la culpa, ni mi papá estaba, pero
No me he estrellado muchas veces, pero ese acto que tuvo mi papá me dio confianza, que aunque cometí un error, él me dio la confianza para seguir y enfrentar ese momento difícil. Eso hizo Jesús con sus discípulos. Y eso está haciendo contigo en la tormenta que tú ahora estás viviendo. Él está esperando que tú simplemente le digas: Señor, está bien, esta tormenta está dura, pero tú eres el único que la puede calmar. Recuerda, Él no dijo muramos en el mar, Él dijo crucemos al otro lado. ¿Y tú has cruzado tormentas del pasado o no? Dígame, ¿cuánto han tenido tormentas difíciles en años pasados que pensaron que esa no la iban a superar? La muerte de un ser querido: no, yo me voy a morir, y lo pudiste superar con la ayuda de Dios. La separación de tus padres, algo con tus hijos, una situación económica, algo sentimental. ¿Cuántos pasaron eso sentimental que dijeron: yo sin ella o sin él me muero? Y fue una tormenta, y aquí estás. Dios te ayudó a pasar la tormenta. ¿Qué te hace pensar que la que estás viviendo Él no te la va a ayudar a pasar? El enemigo, la mentira del enemigo. Pero yo te preguntaría entonces lo que dijo Jesús: ¿cómo no tenéis fe? Él está en el asunto. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Y quiero citar, antes de cantar una canción, yo no la voy a cantar sino ellos, no se preocupen, no se asusten. Hay un hombre que está pasando, un pueblo que está pasando una tormenta, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y la tormenta es una tormenta de hambre, por muchas circunstancias. Están bajo opresión, ¿cierto? Están en cautiverio prácticamente, cautivos. Están con hambre, están oprimidos, están viviendo el momento más difícil. Pero uno de estos hombres de la Biblia es un profeta menor. Dice que su reacción fue diferente. Yo creo que él alzó los ojos al Dios de los cielos, y en medio de esa tormenta citó las siguientes palabras. En medio de hambre y situaciones dijo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi Dios, mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de ciervas y me pone en las alturas para caminar. Este hombre dijo, eso es Habacuc capítulo 3, si me lo puedes poner, versículo 17. En la nueva versión internacional. Miremos esta declaración de un hombre en medio de una tormenta con todo un pueblo. Habacuc 3:17 NBI, por favor. Esperemos que lo coloquen. Dice así: aunque la higuera no dé renuevos, aunque no hayan frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas ni ganado alguno en los establos. ¿Cuántos se sienten así ahora? Sigue, pásalo. Aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios mi libertador. Sigue. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él me ha dado los pies como una gacela. Bueno, ahorita parece como una flota de gacela, pero una gacela de Magdalena. Pero nos da la fuerza, aunque esté la circunstancia difícil. Dios es Dios. Byron, ¿hay algo imposible para Dios? Ok. Carlos, ¿hay algo imposible para Dios? No. José Fernando, ¿hay algo imposible para Dios? Mario, nada. Daniel, ¿hay algo imposible para Dios? Ya lo veo arriba. Felipe, que nos visita por primera vez, ¿hay algo imposible para Dios? Felipe, ¿tú crees? Nada. Osvaldo, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Carlitos, allá te veo, ¿hay algo imposible para Dios? Carlos Ríos. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? Entonces saldremos de esta tormenta. Tenemos que aferrarnos y anclarnos en su verdad. Vamos a cantar esta canción con todas nuestras fuerzas y levantar nuestra voz a Él.
y vamos a decirle que lo vemos. Él está ahí. Él está ahí. Él es bueno. Gracias, Señor. Cierra tus párpados si quieres. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta tarde yo reconozco tu grandeza y tu señorío. Perdóname, porque en las tormentas que vienen de repente, inesperadas en mi vida, temo y dudo, pero tú me fortaleces. Sé que tú estás conmigo, que tú eres bueno y que a pesar de que viva esos momentos, tú me sacas adelante. Gracias por ser mi Rey. Hoy abrazo la verdad de la cruz, la verdad de la redención, la verdad de la identidad. Soy tu hijo y gracias, Señor, porque tú me ayudarás. Te amo, Señor, y te bendigo y caminaré a pesar de la tormenta. Creeré y esperaré en ti, en el nombre de Jesús.